Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que nos escuchan y aún a aquellos que no nos escuchan. En este día vamos a meditar bajo un tema que es no volvamos a la esclavitud. Y para ello vamos a leer el libro de Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con el fe? Tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. A aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Estamos para que, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido
nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Sois uno, dice, en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el Señor del todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me fue despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar en vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, como uno de la esclava y el otro de la libre. Pero si el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto
con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque será escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, vosotros como Isaac, como hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque con Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia donde quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para ser vivos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos por otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así pues, así que cada uno someta a una prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que os he enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para sí carne de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, será vida eterna. Y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras escribo esta con mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque si ni a unos mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo no os es crucificado a mí y yo al mundo. Por quien el mundo, dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, una nueva creación, sino solo una nueva creación. Y ahora todas las que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo vuestro espíritu. Amén. Que me gusta la forma de la predicación, de la enseñanza de Pablo. Pablo escribiendo a los de Galacia. Pablo mandando consejos a Galacia, cómo deben de comportarse como verdaderos creyentes. Cuando Pablo escribió al libro de Gálatas, a los de Galacia, les advirtió y les enseñó que no hay otro evangelio, que aunque viniera un ángel que fuera anunciado o de un hombre, que no le hicieran caso, porque el único evangelio era el que ellos estaban enseñando, que es la que tenemos hoy en día, la que está en las Sagradas Escrituras. Es un libro donde están todos los libros de todos los que participaron en la vida del cristianismo, la vida del creyente. Desde Génesis a Apocalipsis está escrito cosas que ya fueron anunciadas. Parte de ellas se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras están por cumplir. No hay otro evangelio. Por eso se nos aconseja que leamos las Sagradas Escrituras y que meditemos en ellas. A veces nosotros cometemos un grave error, por eso se nos olvida, no nos memorizamos la palabra. Tenemos que memorizarla, pidámosle a Dios que nos ayude, porque sí cuesta memorizarse la palabra, pero por lo menos que andemos la esencia de la palabra en nuestra vida. Es necesario que nosotros aprendamos
a que la palabra de Dios nos ayuda y nos gobierna a través de su Espíritu. Cuando Pablo les decía que él estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado del que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hubiera otro evangelio, sino que andaban unos ahí, ¿verdad?, entorpeciendo lo que ya les había enseñado. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y aún los mismos líderes son reprendidos por Pablo, perdón. Pablo reprende a Pedro porque comía entre los gentiles cuando ellos criticaban esas cosas. Los judíos no tenían que comer con los gentiles, pero después se retractaban. Y también estaba arrastrando a Bernabé, que era un hombre muy fiel para Dios, y estaban comportándose con hipocresía, ¿verdad? Y le dice Pablo a Pedro: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ellos buscaban ser justificados. Ellos no buscaban, ellos querían ser justificados por la ley, pero la ley mata, la ley no es justa a veces. La ley fue puesta para señalar lo malo, pero Jesucristo vino a hacer cumplir la ley. Y si Él vino a hacer cumplir la ley, ¿por qué juzgaban a Jesús? ¿Por qué lo juzgaban? Si Él lo único que estaba enseñando era que ellos enseñaban cosas que ni ellos mismos las hacían cumplir, ni ellos mismos. Dice que el Espíritu se recibe por fe. Dios hace un pacto con Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y padre, le llaman el padre de la fe porque fue un hombre que dio ejemplo de la fe en Dios. Un ejemplo tan grande de que en él, cuando Dios le pidió a Isaac, ¿verdad?, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios. Él tenía fe de que a última hora Dios no iba a permitir que él sacrificara a Isaac. La fe de Abraham es una fe grande. Dice que todos los cristianos son de la fe de Abraham. Y qué bonito es, ¿verdad?, que Dios mismo lo constituyó padre de naciones. En ese tiempo había unas grandes alegorías allí, porque escrito estaba de que Abraham tuvo dos hijos, una de una esclava y otro de una libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Hermanos, cuando nosotros miramos las noticias, miramos que cómo esas naciones, Jerusalén, Arabia, todos esos países son esclavos, están, por más que ellos hacen, quizás tengan riquezas y todo, pero todos los días hay guerras allí. Todos los días es como una tierra minada. Ahí podemos ver que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad?
podemos ver que ellos están en la esclavitud de toda una vida por haber desechado, por haber despreciado, por haber hecho tantas cosas. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud a través de Moisés. Pasaron 40 años en el desierto, cuando en menos tiempos podían haber llegado a la tierra prometida. Pero por murmuradores, por desobedientes, murieron en el camino y quedaron solo los jóvenes, niños, ¿verdad?, que crecieron allí. Estamos en estos tiempos de hoy, actualmente, que Dios nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a llevar una vida libre, no en desorden, no aprovechándose de que somos libres, vamos a hacer las cosas que queremos hacer. Pero estamos utilizando esa libertad para hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué no aprovechamos a usar esa libertad para servirle a Dios y ser felices con Él? Ese tiempo, cuando Pablo le hablaba a los de Galacia, él les decía: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros y ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Él sabía que la iglesia de Galacia estuvo un tiempo haciendo las cosas bien, pero luego estaban haciendo las cosas mal. Y a él le dolía. Y él les decía, ¿verdad?, de que por qué ellos hacían esas cosas. Y dice que cuando él les habló a ellos, él les decía: por cuanto soy hijo, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu, al Hijo, al cual clama por nosotros, Abba Padre. Así que ya no seas esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora volvéis a la esclavitud? Pues ahora, conociendo a Dios, es más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guarda los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de que vosotros haya trabajado en vano con vosotros. Eso sentía él, de que sentía como que había trabajado en vano, porque los miraba que estaban ellos volviendo a los rudimientos pobres, escasos. Ahí en Gálatas 5 les dice: estad pues firmes en libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis cerca otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligaste, los que por la ley os justificaste, de la gracia habéis caído. Imaginé qué dura es la palabra. Pues a nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justificación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leudó toda la masa. ¿Qué pasó?
Por eso allá hay un versículo donde dice de que tenemos que apartarnos de aquellos que no andan bien para que no nos leuden, para que no nos contaminen. A veces nosotros como cristianos somos tan amigos y hacemos rueda con ese tipo de gente, cuando debemos de apartarnos de ellos, debemos de alejarnos, no tenerlos como enemigos, pero no estar cerca de ellos para no contaminarnos. Y eso es lo que estaba pasando allí. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, le decía Pablo, pensaráis de otra manera, pero más el que os perturba llevará la sentencia donde quiera que sea, aquellos que los estaban perturbando. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen todos los que perturban, decía Pablo. Ojalá, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad hemos sido llamados, hermanos, pero no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino que lo hagamos por amor los unos a los otros. Porque dice que toda la ley en cada una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y es lo que raras veces sucede. En nuestras mismas congregaciones hay egoísmo, hay celos, hay cosas. Mire que los frutos del Espíritu aquí hablan. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando alguien es gobernado por el Espíritu, no habrá adulterio, no habrá fornicación, no habrá inmundicia ni laxivia. No será una persona que anda en la idolatría, no será una persona que anda en hechicería, que tiene enemistades, que anda en pleito, que anda en celos, que anda en iras, que anda en contienda, disensiones, en herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Él vuelve a decir otra vez lo mismo, les decía todo el tiempo. Ya me imagino la desesperación que sentía Pablo cuando sentía que como que no había hecho nada porque la gente estaban volviendo a sus rendimientos pasados. Pero, ¿por qué sucedía todo eso? Porque no estaban siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, cambiemos, hermano, ya cambiemos. Cambia tú, Digna, cambia tú, María, Paquita, Chepito, Luisito, Juancito, cambia, ya no debemos de ser ese tipo de personas. Dejémonos gobernar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos dará gozo, nos dará paz, nos dará paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que vosotros que sois espirituales, restaurales con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que a ti también seas tentado. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que nos llevamos de espirituales, pues que lo amonestemos, que le ayudemos a restaurarse, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y que cumplamos así la ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno tiene que someter a prueba, dice, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a mí mismo y no en otro.
en sí mismo, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué importante es que el que es enseñado en la palabra, que haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿verdad? Esas cosas, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, tendremos todas esas cosas que son los frutos, ¿verdad?, de una persona guiada por el Espíritu. Pero mucho cuidado, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Siembras contiendas, andarás en contienda. Siembras chismes, andarás en medio de los chismes. Siembras discordias, siembras hipocresía, siembras celos, siembras todos esos frutos que son de la carne, eso vamos a cosechar. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Que el hombre siembre para su carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Así que tengamos, según las oportunidades, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios, a los de la familia de la fe. La Biblia nos enseña, ¿va?, que primeramente tenemos que hacerlo con los de la casa. Los de casa, nuestra casa, la iglesia donde nos congregamos, esas son nuestras familias, que tenemos que empezar a hacer el bien con ellos para poder ser partícipes de la vida eterna. Que el Señor añada bendición en este día a cada vida y que nos ayude a ya no ser esclavos de la carne, sino ser servidores fieles de Dios, gobernados y guiados por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a ser mejores cada día para la honra y gloria suya. Amado Dios, en este día te doy gracias por la oportunidad de tener un día más de vida. Gracias por tu presencia en nuestros hogares, en nuestras vidas, porque tu mano nos sostiene, oh Jehová de los ejércitos. Yo vengo ante tu presencia en este día para darte gracias a través de tu Hijo Jesús, para darte gracias por Él, porque gracias a Él pertenecemos a tu pueblo, Señor. Porque Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros y pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa de Él fue derramada por amor a todos nosotros. Y te doy gracias por la vida de Él, por la sangre de Él. Te doy gracias por su amor, que sin merecerlo, Él se dio a sí mismo por nosotros. Yo te doy gracias en este día porque nos permites compartir tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que permitas que esta palabra llegue a cada corazón, que llegue primeramente a la casa tuya donde se alaba constantemente y que pueda ser expandida, porque a través del testimonio de aquello que hagamos las cosas correctas ante tus ojos, muchos llegarán a tus pies, porque no serviremos de tropiezo a ellos, Señor, sino que nos amaremos los unos a los otros, les restauraremos si los hallamos en una falta, y la iglesia será una iglesia sana porque estará guardada por ese amor que tú nos has dado para poder compartir. Ayúdanos, Señor, a que nos encuentres unidos, amándonos unos a los otros como tú lo ordenaste a través de tu palabra, Señor. Que en este día esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona que está necesitado de avanzar en ti, porque quiere llegar hasta tu presencia, Señor, con un corazón anhelante de hacer las cosas bien para ti, Señor. Ayúdanos a todos a podernos hacer un solo nudo, un mismo sentir, llenos de tu amor y siendo partícipe en la restauración de todos los hermanos, Señor, que se han debilitado por X motivo, pero que tú no nos has puesto para juzgarles ni criticarles, sino para restaurarles. Ayúdanos a que cada día crezcamos en conocimiento y sabiduría de tu palabra y que esta palabra, Señor, haya cabida en cada corazón. Tu palabra dice que ella jamás regresará vacía y estamos creyendo. Nuestra fe es aumentada a través de tu palabra, a través de tus maravillas en nuestras vidas. Guarda en este día cada familia, guarda el mundo, cada país, guarda nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras colonias, nuestros vecinos.
En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy las gracias a ti, mi Dios amado, por habernos sacado de la esclavitud, porque nos has hecho libre para poder vivir en libertad, hacer las cosas que a ti te agraden, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Amén.